Saludos, muy buenas noches, República Dominicana. Buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora para entrar en contacto con la actualidad informativa. Hoy con un programa pero muy interesante porque hay muchos temas importantes que vamos a compartirles. Y tenemos hoy como invitado a uno de los principales líderes del transporte público de pasajeros en el país, que lo es Juan Marte, uno de los dirigentes choferiles que más conocen el sector, y estaremos hablando del impacto que va a tener el nuevo sistema de transporte público de pasajeros, el sistema integral de movilidad en Santiago, que lo comprenden el teleférico y el monorriel posteriormente. Ahí estamos viendo la majestuosa estación central que se está construyendo ya en una primera fase para que pueda entrar en operación el sistema de teleférico en Santiago, que va a movilizar pasajeros de la parte suroeste de la ciudad hacia el centro de Santiago. Esto tendrá todo un impacto en el municipio y entonces ya empieza esto a ser una preocupación. ¿Qué va a pasar con una gran cantidad de hombres que se ganan la vida al volante conduciendo sus unidades para transportar pasajeros? Vamos a hablar de este tema que yo sé que ya empieza a provocar cierta preocupación en el sector choferil. Bien, yo ayer tocaba el tema de Haití y hablaba de las posibles vías de solución que se le están buscando, incluyendo lo que surgió como propuesta en la importante reunión que realizó la Comunidad del Caribe, CARICOM. En ese encuentro, donde se convocó para tratar el tema de la crisis de Haití, se decidió la conformación de un Consejo Presidencial de Transición. Pero ¿qué pasa? Que anunciando esa posible solución, el CARICOM, a la crisis de Haití, de inmediato hubo reacciones y decenas de activistas se lanzaron a las calles a manifestarse en contra de esa iniciativa, levantando barricadas en llamas frente a la Embajada de Canadá y en otras zonas de Puerto Príncipe, Haití. Y es, señores, que la naturaleza de los haitianos es no estar de acuerdo. Esa es su naturaleza. Es difícil y le va a ser difícil. Es tanto lo que se ha pedido a los organismos internacionales de que intervengan, pero se va a hacer difícil. El otro elemento a tomar en cuenta fue la interrogante que yo le planteé ayer, si ustedes vieron el programa. Pero si no lo vieron, la interrogante mía era, ¿y le conviene a esas bandas armadas el que se instaure el orden y la institucionalidad en Haití? Donde para ellos el caos y el desorden ha significado un negocio lucrativo porque ellos son los que tienen el control de gran parte de ese territorio hoy en día. Ese líder de las bandas armadas, el famoso Barbecue, líder de la banda Los 400 Mayhuazo, que ahora la particularidad que se da en Haití es de que operaban distintas bandas o pandillas, ahora todas se unificaron para provocar este desorden mayúsculo que dio al traste con la renuncia del primer ministro Ariel Henry, y que con la renuncia, la dimisión de Henry, entonces se abría el camino a la solución que ellos le andan buscando, que es la instauración de un nuevo gobierno, porque ellos entienden que ya el que encabezaba Ariel Henry ya había culminado, y esa es la verdad.
Ahora, ¿había condiciones en Haití para convocar a unas elecciones? Ahora, en esta oportunidad, ese Consejo Presidencial de Transición está supuesto a elegir a un primer ministro de manera interina y entonces empezar el proceso para la convocatoria de unas elecciones que para eso tienen entonces que conformar un nuevo consejo electoral, que es el que va a arbitrar, a organizar esos comicios. La situación sigue bastante compleja y hoy en día el caos, el desorden impera todavía en Haití. Para los que creían que con el anuncio que se hizo ayer, luego de una reunión del lunes del CARICOM, había resuelto el problema y que había provocado o que había bajado las tensiones en Haití, no ha ocurrido así, porque en estas horas lo que se han visto es nuevas manifestaciones de protesta porque ahora no están de acuerdo, al igual que las bandas armadas, esos delincuentes que operan en Haití, que también ya expresaron que la solución y que ellos no van a aceptar ni que le envíen tropas extranjeras a Haití, ni que vayan a querer imponer de la forma como quieran los organismos internacionales, porque ellos dicen que esa crisis y esos problemas de Haití lo tienen que solucionar los haitianos. Entonces, díganme si va a tener eso solución. No, porque ellos van a jugar a prolongar el caos para seguir obteniendo beneficios de eso. Y ahí está, señores, la situación. Mientras tanto, uno dice tanto que el gobierno dominicano ha insistido y hemos dejado en los foros internacionales de tratar temas y necesidades nuestras como dominicanos para ir a hablar como si fuésemos voceros de Haití. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para el gobierno representa una gran carga el tener que garantizar la seguridad y resguardar nuestra línea fronteriza. De hecho, y tenemos imágenes ahí del despliegue militar que ha tenido que hacer nuestro ejército para llevar tranquilidad a toda la población en la República Dominicana, que evidentemente se preocupa ante la posibilidad de que haya un éxodo masivo de haitianos por la situación que está inaguantable en su territorio y penetren más de lo que tenemos, que ya de hecho hemos estado invadidos. ¿Cuánto cuesta mantener una vigilancia efectiva en la frontera? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, pues le cuesta al gobierno 391.6 kilómetros de delimitación que existe en la línea fronteriza entre República Dominicana y Haití. Eso le cuesta al gobierno, primero, una inversión que ha tenido que hacer de más de 400 millones de pesos de los fondos destinados al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza para el reforzamiento de la frontera, lo que contribuye a fortalecer los controles de seguridad fronteriza, como ustedes están viendo en pantalla. A esa inversión a la que me refiero, hay que agregarle entonces la inversión del gobierno en la construcción de la denominada verja perimetral, cuyo presupuesto asciende a los 2.105 millones de pesos. Es una millonada que el gobierno dominicano se está gastando para poder reforzar nuestra línea fronteriza y garantizar nuestra soberanía. No es tan fácil, además del sacrificio del personal humano que está apostado en esa frontera, señores. Es difícil. La ONU, como yo decía ayer, que no fue capaz de plantear las alternativas
que se lograron en CARICOM, siendo un organismo mucho más poderoso que la Comunidad del Caribe, la ONU ahora empieza a hacer planteamientos y resulta que nos dice a nosotros como país y a otros países que han tenido que enfrentar esa migración haitiana con las deportaciones, la ONU le dice a esos países, incluyéndonos a nosotros, que nosotros debemos respetar los derechos humanos de esos ilegales haitianos y que no podemos mandarlo para un país donde donde las autoridades dominicanas saben que no hay seguridad para ellos, que es un país inseguro en este momento. Entonces la ONU no quiere que la República Dominicana asuma el control que como un país soberano tiene la facultad de hacerlo, y ustedes van a ver que no va a pasar mucho tiempo cuando se plantee la de aceptar o recibir refugiados haitianos en nuestro territorio hasta que se resuelva la crisis profunda que existe en ese país, que con las reacciones que ha habido entre pandillas, Guy Philippe, que tampoco está de acuerdo con nada porque quiere ver si pesca en río revuelto, eso podría prolongarse. Y entonces la ONU vuelve a plantear de que la República Dominicana cargue más de lo que ha cargado con esa migración ilegal haitiana. Bien, vamos a publicidad porque tenemos ya aquí en los estudios de Teleuniverso a Juan Marte. No se pierdan ese conversatorio porque sobre todo a los santiagueros que le compete el impacto que podría traer el nuevo sistema integral de transporte que construye el gobierno dominicano y que ya a pocas horas, el próximo domingo será inaugurado y puesto en operación el primero de los dos sistemas, que es el de los teleféricos. Regresamos enseguida con este tema y con el líder del transporte público de pasajeros, Juan Marte. Hemos querido invitar a Juan Marte, que para mí y para muchos es uno de los más conocedores del sector transporte porque es un protagonista del mismo, tiene en su Central Nacional de Trabajadores del Transporte la mayoría de las rutas que ofrecen servicio en Santiago, las rutas urbanas y una gran cantidad de rutas interurbanas que van más allá de nuestro municipio de Santiago. Pero en esta oportunidad quisiéramos concentrarnos en un tema porque tenemos ya al doblar de la esquina la puesta en operación de uno de los dos nuevos sistemas de transporte de pasajeros que van a operar en Santiago, como es el teleférico. Luego el gobierno tendría ya el compromiso de completar con el monorriel y la población luce entusiasmada por un sistema de transporte moderno. Pero ¿será esto una verdadera solución al problema de movilidad de pasajeros que tenemos en nuestra ciudad de Santiago? Bueno, para eso tenemos a Juan Marte, que le agradecemos como siempre que atiende nuestra invitación. Luciano, este periódico no está hecho de papel periódico, ¿no? No, es un papel de revista. Periódico de calidad, Panorama. De calidad, se puede. A propósito, Panorama. Había un rico que leía el periódico con unos guantes puestos. Para que Sí. Se ponía sus guantes. Sí, porque los periódicos tradicionales... ¿Sabe quién lo leía con guantes también? Yadira Morel. Se ponía unos guantes para leerlo, o se pone unos guantes para leer los periódicos. Este se puede leer para leer guantes. Panorama, que sí. Es un periódico que sale impreso mensual, pero es un periódico digital. El impreso tiene una calidad extraordinaria, usted la está viendo ahí. Sí. Y no solamente la calidad en el material,
sino también en el contenido. En el contenido. ¿no? Es un Y periódico... estoy viendo aquí un Dream Team, figura de primera línea del periodismo dominicano, aquí, compadre. Así es. Primera línea. Juan, bueno, a sus órdenes. Precisamente, hace una semana que tuve yo el honor de participar también en una especie de panel en uno de los programas de BTV Televisión Canal 32 que hizo la transmisión de su programación durante 2 días desde Santiago y que contó con el soporte técnico de los canales hermanos de aquí como Teleuniverso. Y allí, bueno, usted planteó su realidad, la realidad desde su enfoque del problema del sistema de transporte público de pasajeros en Santiago, claro. Que mucha gente cree que cuando entren en operación Teleférico y Monorriel ya quedará resuelto todo ese problema. No. Y tal como tú dices, Luciano, es mi visión, mi posición como gremialista, como dirigente choferil, y no necesariamente es una posición política, ni es una posición que pretende confrontar a nadie, ni lacerar los intereses de nadie, ni económico, ni político. Entiéndase que no tenemos ningún interés en perjudicar a los concesionarios, a los beneficiarios de la construcción de ese sistema de transporte que le va a generar miles y miles de millones de pesos a quienes lo están construyendo. No solamente en la etapa de la construcción, Luciano, sino que también cuando tengan la concesión del mismo recibirán por concepto de subsidio, porque es un modelo de transporte que hay que subsidiarlo toda la vida, y toda la vida estarán recibiendo los beneficios de los recursos que pagan los contribuyentes, que de alguna manera, como parte de la administración del Estado Dominicano, ellos habrá que desembolsarle de manera religiosa para que ese monorriel y ese teleférico funcionen, operen. Y ciertamente, tal como tú dices, se ha vendido y se ha planteado a la ciudad de Santiago y al país que cuando el monorriel se inaugure, de igual manera el teleférico, la ciudad va a sufrir una transformación en su vialidad, en el tema del tránsito y el transporte. Y yo planteo que no va a ser así, que el sistema del monorriel y del teleférico ciertamente es un sistema de transporte moderno, es un sistema de transporte a la altura de cualquier ciudad europea, de París, de Francia, de Inglaterra. Es un sistema de transporte realmente, se dice que inclusive lo está construyendo una empresa francesa, se dice, el rumor público señala eso. Yo no tengo prueba de eso. Bueno, pero es una línea, en el caso del monorriel, que nace en La Gloria, en el origen de la Ruta F, y concluye en el destino de la Ruta F. Quiere decir que es una ruta, aunque sea moderna, aunque sea por el aire, una ruta encima de la otra ruta. Fuera de esa trayectoria, de ese origen y destino, hay 31 rutas más por donde no va a pasar el monorriel y donde la ciudad continuará igual. Pero la ciudad del monorriel de ninguna manera va a sacar de circulación a 350,000 carros privados que circulan en la ciudad de Santiago. Pero el monorriel no va a construir el plan mínimo de tránsito y transporte que contempla esta ciudad, que requiere y necesita esta ciudad, que tiene que ver con la construcción de túneles elevados, pasos a desnivel y al menos 2 puentes sobre el río Yaqui. Todo eso hay que hacerlo para darle vialidad a la ciudad. Plantear en una campaña publicitaria avasallante la solución a la problemática al tránsito y el transporte de la ciudad de Santiago, una ciudad que fue construida para coche, con calles angostas como la Benito Monción, la Máximo Gómez, la misma calle del Sol, todas estas calles fueron construidas para coche. Plantear eso y dimensionarlo como se ha dimensionado en los medios escritos, radiales y televisados, es un error estratégico inclusive del gobierno, un error comunicacional, porque el pueblo sí tendrá su teleférico bonito, cruzando el puente hacia el río, del río Yaqui, llegando a la Yagüita de Pastor, y algo muy estético, pero tampoco en términos de movilidad
los sistemas de monorriel son sistemas de masivos de transporte, son soluciones puntuales donde se requieren y se han construido, por ejemplo, en Bolivia, para cruzar de una montaña a otra, donde no hay carretera, para llevar a un niño a la escuela, para llevar a un enfermo, a buscar salud, en acciones puntuales, porque eso es un medio de transporte bastante oneroso, bastante costoso, que requiere mucho mantenimiento. Precisamente en esos países de Sudamérica, sí, claro, países montañosos, en Perú, en Colombia también existe mucho ese transporte, pero claro, en zonas montañosas. En zonas montañosas que se construyen los monorriel. No sé por qué aquí... Los teleféricos. Los teleféricos, perdón. No sé por qué aquí se ha tomado esa movilidad, ese sistema de movilidad como una solución a la problemática de la movilidad y del tránsito y el transporte del país. Por eso yo digo que no deja de ser un sistema importante de transporte, va a remozar la ciudad. ¿Quiere decir eso que usted no se opone? ¿Usted está de acuerdo? No, Luciano, yo no me opongo a ninguna acción de los gobiernos que tendente al desarrollo del país, a ninguna. Yo soy un dominicano, yo soy una persona que pretendo ser moderno y he planteado inclusive desde hace muchos años la colectivización de todo el sistema de transporte de la República Dominicana como solución. Lo que yo tengo es una pregunta que en el momento que se produce esta entrevista todavía el Estado Dominicano no la ha contestado de manera satisfactoria, y es qué van a hacer con el pasivo que va a dejar ese modelo de transporte, que significan los choferes, los inversionistas y los operadores de esa ruta que durante 40 años, 45 años, esos choferes, esos transportistas construyeron y que no le ha costado un peso al Estado. No le ha costado un peso eso. Ellos han transportado a personas como usted que se prepararon y se educaron, lo llevaron a las escuelas, a ingenieros, a maestros, a todo la ciudad de Santiago. Se ha transportado con un precio mínimo, con un costo mínimo y sin el Estado tener que erogar sin tener que aportar los recursos de los contribuyentes. Yo me imagino, Juan, que la presión debe ser fuerte hacia usted en estos tiempos porque... como usted dice, hay rutas que están muy lejos de donde va a operar el teleférico y el monorriel, pero hay otras rutas que es de manera simultánea que van a estar operando. Esos choferes, evidentemente, que van a ser grandemente afectados. Los choferes de la ruta F, por ejemplo, los que cubren la ruta B, que va a Bellavista. Sí, mire, no tengo esa presión porque la agenda que se lleva en la institución que yo presido es la misma que yo estoy planteando aquí. Y todo se informa, todo se comunica, y ellos son los protagonistas del día a día de sus actividades. Y, por ejemplo, ese teleférico que va a inaugurar el señor presidente pasa sobre una ruta que no está afiliada a la CNTT, está afiliada a otro dirigente que debería estar aquí dando esta entrevista y preocupado por sus choferes. Sin embargo, no lo vemos en ningún lado. En ese lado, esos choferes no me tienen esa presión, no nos tienen esa presión a nosotros. Y en otros casos, por ejemplo... Esas rutas no son parte de su central de trabajo. No, el caso de la Aveno pertenece al compañero Gervasio de la Rosa, de Fetranreno, que es por donde va a pasar el teleférico que se va a inaugurar el domingo. Y también nosotros tenemos que reconocer que el gobierno ha estado conversando, por ejemplo, con los choferes de la ruta F, con los choferes y su dirigente, no con el presidente de la central, porque nosotros decidimos que fuera así, que el gobierno se sentara con ellos, que discutiera con ellos, porque mal haría yo ahora salir como un dueño o un propietario de ruta cuando reingresé al sector transporte encontré toda esa ruta hecha. No puedo salir ahora como el propietario o el que debe sentarse. No, están sentados los choferes, están sentados los inversionistas y están sentados los operadores de la ruta. Se han sentado con el ministro de la Presidencia, Joel, que ha sido muy diligente al reunirse con ellos en los gremios y a reunirse con ellos en Palacio. Recientemente se reunió en Palacio con una comisión importante de dirigentes. De igual manera lo ha hecho Joel, el que está construyendo la jodienda esa. Y el director del Intran también lo hizo Hugo y lo está haciendo este. Lo que estamos diciendo es que no hay nada concluyente, no hay nada escrito, no hay nada pactado todavía, según me han informado ellos, y sin embargo ya se va a inaugurar la primera etapa del teleférico.
Nosotros apostamos y creemos, por ejemplo, en la palabra del presidente de la República, que me dijo a mí de manera personal, me decía él ahí sentado en la gobernación bebiendo café, y después me lo repitió en el Palacio. Me decía, Juan Marte, mira, en el gobierno mío no se va a escamotear, no se va a lacerar, no se va a perjudicar los intereses de ningún trabajador dominicano, ni de nadie, a nadie se le va a vulnerar sus derechos. Entonces yo creo que, viniendo de la palabra del primer mandatario, algún plan tiene el Estado dominicano con 715 choferes, inversionistas y operadores de ruta, de la ruta F, de la ruta A, de la ruta DT, de la ruta B, que aunque pertenece a Gervasio, el sector transporte es uno solo, y yo le sirvo aquí de vocero a esos choferes y al mismo Gervasio, para que el Estado dominicano se sienta, al menos con 2.800 choferes que pudiesen salir afectados en esta primera etapa, porque supongo que así como hay una línea de teleférico, una línea de monorriel, también habrán otras líneas, ¿verdad? El Estado continuará ese tipo de proyectos y pienso que esos choferes no podrá el Estado resarcirlo a todo, pero el que no pueda incorporar, no se puede incorporar a un autobús o a otro modelo de transporte, puede lavarle la goma a un monorriel, puede incorporarse, puede dar ticket, puede el Estado asumir ese pasivo que va a representar la fuerza laboral, la fuerza laboral más importante de la ciudad de Santiago. Y una gran parte de ella tiene una edad que no le permite insertarse en el mundo laboral, ya no puede, al menos de que no se le tome en cuenta si le van a quitar el volante con lo que él se busca su comida. Luciano, y son personas que eligieron trabajar, que se levantan a las 5 de la mañana toda su vida a trabajar. En una sociedad como esta, que hay mucha gente que elige muchas cosas, inclusive asaltar y robar, los transportistas son de las personas más laboriosas que tiene este país. Porque, Luciano, hay que tener dos buenos timbales para agarrar un guía a las 5 de la mañana y soltarlo a las 10 de la noche, 15, 14 y 16 horas diario en ese solazo, durante 20, durante 30 y hasta 40 años. Ahora, ustedes tienen que saber que los tiempos cambian y la población anhelaba de que nosotros pudiéramos ver avanzar en lo que tiene que ver con un sistema de movilidad de pasajeros. La ONSA y los demás sistemas de transporte de autobuses han sido un fracaso, pero en esta oportunidad ya son transportes más sofisticados y el gobierno tendrá ese compromiso de mantenerlo operando. Nosotros estamos de acuerdo con el pueblo, pues nosotros somos pueblo. La pregunta es el pasivo social, porque si de repente hay que cerrar este programa, se supone que tú tienes que identificar de dónde va a continuar viviendo. O de otras actividades profesionales, claro que la tiene, pero el medio de sustento que los choferes conocen es ese. Y el Estado, como protector de todos sus ciudadanos, no puede de ninguna manera decir, quítate tú por ponerme yo. Y más cuando es el Estado que está interviniendo de manera directa. Tú ves, nosotros no tenemos ningún problema con eso, con la modernización del transporte. Ojalá fuera aéreo, ojalá fuera en avioncito que andáramos todos. No tenemos problema con eso, con la modernidad. Lo que pasa es que es mi obligación estar aquí en este programa diciendo que en el momento que se va a inaugurar el teleférico, no hay nada pactado, acordado con los choferes de la ruta B, aunque esa ruta pertenezca a otro dirigente. Es mi obligación decir el impacto que va a tener en beneficio de la ciudad, claro, y lo estoy diciendo, la construcción de ese sistema moderno de transporte que va a continuar proyectando una ciudad como esta que de por sí va en crecimiento inmobiliario. Aquí se están construyendo 5 hoteles. En las últimas 2 décadas o 3 décadas el sector empresarial de la ciudad de Santiago ha jugado un rol protagónico en el desarrollo de esta ciudad. Esta ciudad es la Ucamaima, esta ciudad es el aeropuerto, esta ciudad es todos esos centros clínicos como el HON, la Unión Médica y esos más hospitales y clínicas que están construyendo, el materno infantil, el parque central, y todas esas son iniciativas privadas que en algunos casos han tenido el apoyo del Estado dominicano. Y ahora, y hay que decirlo, con la llegada al solio presidencial de Luis Abinader,
esta ciudad ha adquirido una preeminencia demasiado importante porque el gobierno ha colocado a la ciudad de Santiago como una ciudad que cogobierna la República Dominicana, porque desde aquí el presidente de la República despacha temas de Estado y aquí está invirtiendo entre 60.000 a 70.000 millones de pesos. Le ha dado una importancia tremenda y ese modelo de transporte le da a esta ciudad una vistosidad, la proyecta como una ciudad cosmopolita. Eso yo tengo que decirlo, pero y eso lo escucharán muy bonito algunas personas, aunque tendrán que escuchar también feo, que aquí hay miles y miles de trabajadores que de manera directa trabajan con un guía en la mano y de manera indirecta hay miles y miles más que viven del transporte y que el Estado Dominicano tiene que darle una respuesta. Y ciertamente ha habido una apertura a la conversación, una apertura a planteamientos. Nosotros no podemos decir que la puerta del Estado Dominicano se la ha cerrado a los dirigentes y a los transportistas. Eso no es verdad. La puerta ha estado abierta para dialogar y para hablar, comenzando por el presidente de la República. Lo que ocurre es que no se ha llegado a nada todavía no se ha llegado a nada, según me informan los dirigentes que están sentados en esa mesa de diálogo, que son en este caso en el corredor Duarte, las 3 rutas que están ahí, presidida por los 3 compañeros de la CNTT, en el caso de la de Gurabo también, del corredor Gurabo, y el silencio de los compañeros de FETRAN Reno, que dirige el compañero Gervasio de la Rosa. No sé qué implica eso, pero yo he conversado con los choferes de la ruta y me dicen ellos que allá no se ha dicho nada. Sin embargo, cuando prendan ese teleférico el domingo es, Luciano. Sí, el domingo. Ya el lunes comenzará a sentirse el impacto en la ruta B de lo bueno que representará y lo nuevo que representará para el pueblo ese modelo de transporte y la ruta prácticamente quedará en el pasado. Juan, uno de los problemas neurálgicos que tenemos en Santiago, fundamentalmente en el municipio, es el desorden en el tránsito que tenemos. Vamos a tener unas nuevas autoridades municipales a partir del 24 de abril. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Juan Marte con respecto al nuevo gobierno municipal y la tarea de ver cómo resuelve el problema del caos en el tránsito vehicular de Santiago? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no voté por Ulises. No voté ni por Ulises ni por nadie en estas municipales. Pero... ¿Y se puede saber la razón por la que un hombre tan responsable como usted no fue a ejercer derecho al voto? No me sentí motivado por las propuestas. Pero hay que decir y reconocer que Ulises va a llegar al poder con el gobierno de su lado, con un gobierno que está en Santiago tratando de hacer transformaciones y que ahora todas las acciones gubernamentales del gobierno central y del gobierno municipal serán unidireccional. No habrán los problemas que en el pasado hubo. Claro, los intereses políticos deben primar siempre y el gobierno municipal lo tenía un gobierno, un partido, y el central lo tenía otro. Ahora no, ahora va a hacer lo mismo y eso le permite a la ciudad de Santiago, y hay que reconocerlo, trazar política de ciudad, trazar política resiliente, política de municipalidad en beneficio de la ciudad. Podrá coordinarse y estructurarse el Ayuntamiento de Santiago a través de su departamento de tránsito, por ejemplo, con obras públicas que tienen que ver con el tránsito y la vialidad, con Corrazán, con la DGC, con el Intran, y podrá articular, si así lo quiere, si así lo dispone, si así tiene la voluntad, un plan de tránsito y transporte como lo requiere y lo demanda esta ciudad. Solo tiene que hacerse asesorar, hacerse apoyar de técnicos importantes, aquí en Santiago los hay, algunos que otros líderes de opinión pública que conocen esta ciudad al dedillo, la conocen muy bien, y si en algún momento necesita la colaboración del sector transporte, de los medios, nosotros no vamos a hacer un obstáculo a ninguna gestión, sea esta de la índole que sea. Les reitero
que yo no voté por el alcalde, por la institución CNTT, es una institución plural que tiene muchos dirigentes y choferes que son favorables a este gobierno, igual lo hay del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Reformista, y hasta comunista lo hay, o que dicen ser comunistas. Entonces, ciertamente, si él lo quiere, si lo desea, si está imbuido de la mejor intención y se rodea de personas buenas, de personas que quieran esta ciudad, que quieran desarrollar esta ciudad, él va a hacer una buena gestión. Espero que sea así, porque he visto que anda con una jauría ahí de gente del pasado que ya han estado en varios gobiernos municipales y han ido al festín, han ido a medrar detrás del gobierno municipal, y su impronta, la impronta cuando le ha tocado gobernar a algún alcalde favorable al PRD o al PRM ha sido prácticamente nula, porque ha sido arropado por los compromisos políticos, por la francachela, por ese inmediatismo que pulula y prima en algunos partidos que ven los espacios de poder, las instituciones estatales, como un pastel, como dicen, como mi gobierno, el que yo debo usufructuar en provecho propio, en algunos casos para la proyección personal, para la proyección política, para extraer y desangrar los recursos del Estado Dominicano, extrayéndole sus recursos. Sin embargo, ahora hay una gran oportunidad. Sigue siendo la ciudad de Santiago una ciudad bendecida por Dios, porque ha encontrado un sector empresarial, un sector privado que se ha desarrollado en esta ciudad, ha invertido en esta ciudad, ha hecho crecer esta ciudad, ha encontrado un gobierno que ha mirado hacia aquí, ha mirado hacia esta ciudad, y ahora tiene un alcalde que, repito, no voté por él, ni tengo las mejores de las relaciones con él, ni con la mayoría de sus funcionarios que tienen en Santiago, algunos de ellos muy petulantes, muy arrogantes y corruptos también. Una parte importante de ellos, no todos, pero una parte importante de ellos. Yo no tengo la mejor de la relación, pero deseo que lo hagan bien, porque yo quiero lo mejor para esta ciudad y lo mejor para mi país. Bien, gracias a Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, por haber venido por aquí a ofrecer esas importantes declaraciones. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano Luciano. En la próxima regresamos enseguida con más informaciones. Las exigencias planteadas por la oposición política a la Junta Central Electoral a través de un documento que fue entregado y que ha tenido su repercusión, vamos a decir, ha empezado a tener su efecto favorable. Decía yo ayer que las exigencias estaban acompañadas de serias amenazas de acciones que podrían dar al traste con una crisis postelectoral que pondría en peligro la paz y la estabilidad política, social y económica del país, que es, vamos a decir, su principal baluarte para poder mantener la economía, el crecimiento económico que ha registrado la República Dominicana, la captación de inversión extranjera. Todo eso ha tenido mucho que ver con el clima de paz que se ha vivido en la República Dominicana. Pero a raíz de este reclamo y que los partidos de oposición están determinados a ser más agresivos y dicen que en mayo no va a pasar lo mismo que ocurrió en febrero, ellos entienden que el partido oficialista con el gobierno lo aplastó y dicen que eso hizo cambiar los resultados que se dieron en las elecciones municipales. En ese sentido, entonces, la Junta ha empezado a enviar mensajes. Los mensajes de que, y ahí estamos viendo los titulares, de que se van a tomar en cuenta esas exigencias o planteamientos que está haciendo la oposición. Una de ellas precisamente ha sido el que
el gobierno le entregue a la Junta los fondos de subsidio para las actividades políticas en un año electoral como este, donde se establece, según la ley de régimen electoral, que se debe destinar el 0,5% del presupuesto nacional a el financiamiento de los partidos, y eso representa una cifra como la que ustedes vieron en el titular, que es de nada más y nada menos que 2.520.800.000 pesos. Esa es la cifra exacta que debe ser distribuida y que los partidos políticos están reclamando, exigiendo que debe ser entregado a tiempo, que se establece 30 días antes del día de los comicios de las elecciones. Inclusive las organizaciones que conforman Rescate RD ya se fueron al Tribunal Superior Administrativo para, a través de esa alta corte, presionar al gobierno para que cumpla con el desembolso a tiempo de esos recursos que evidentemente son determinantes para el papel que pueda jugar la oposición política en las elecciones del 19 de mayo. La Junta Central Electoral favorece, como está ahí establecido en el titular, favorece que los partidos reciban, como solicitaron, el 0,5% del presupuesto nacional para utilizarlos en las elecciones de mayo, como lo establece la legislación actual. Otra de las exigencias que fueron planteadas y que la Junta se ha tenido que referir, y para eso ha emitido una resolución que es la 18-2024, ha sido el de evitar, prohibir, que eso no debió permitirse en las elecciones municipales, la instalación de carpas y el tumulto de gente en los recintos electorales. La Junta emitió esta resolución con el objetivo de establecer el protocolo para la cadena de custodia y seguridad de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral. La resolución dispone que el día de las elecciones no estarán permitidas la aglomeración de personas en el perímetro de los recintos desde las 5 de la mañana hasta que finalicen las votaciones. Tampoco serán permitidas las instalaciones de carpas, mesas o cualquier estructura que facilite gestión política o campaña electoral. La verdad es que si la Junta ha tenido que emitir una resolución para establecer bien claro que eso quedará tajantemente prohibido, es porque la oposición tiene razón en que se la instalaron en las elecciones municipales. O sea, la policía militar, el cuerpo de orden militar electoral, que precisamente eso no lo ha tocado la Junta, pero la oposición está pidiendo la destitución del jefe de la policía militar electoral y del director de juntas municipales. Ahí no se ha referido la Junta porque parece que no tiene dentro de sus planes cambiar a esos funcionarios, pero si ese director o jefe de la Policía Militar Electoral tiene que ser garante de que se cumplan todas las reglas que están establecidas, las normas y lo que establece la propia ley de régimen electoral en la República Dominicana. Tienen que ser garantes de eso. Si no, entonces podrían presentarse situaciones que posteriormente estaremos lamentando. Gracias como siempre por preferirnos. Tengan feliz resto de la noche.